Fede Álvarez es uno de esos casos que es uno en un millón. El tipo subió un cortometraje en 2009 a YouTube, se volvió viral y de la noche a la mañana le llegaron decenas y decenas de mails de gente de Hollywood que lo quería contratar. Entre ellos estaba Sam Raimi y así es como terminó dirigiendo una nueva versión de Evil Dead. En mi opinión, una de las mejores remakes o reboots que se han hecho en los últimos años, cuando menos. Ahora Fede Álvarez va con su segundo largometraje que se llama No respires. En esta nueva película de Fede Álvarez nos encontramos con un grupo de ladrones bastante inexpertos que están planeando entrar a la casa de un ex veterano de guerra, que en principio parece que la cosa no va a ser demasiado complicada, pero una vez que están adentro, de golpe se encuentran con un par de sorpresas, se les da vuelta la situación y así es como la presa termina convirtiéndose en el cazador y viceversa. Y esta trama, sumada al buen trabajo de dirección que se hace, da como resultado que la película nos brinde una sensación de encierro constante y además nos presente un montón de situaciones tensas una atrás de la otra que nos dejan al borde del asiento todo el tiempo. Sumado a esto, también otra cosa positiva es que usa muy bien los reveladores de información, es decir, no da demasiada información de más ni tampoco se queda corta con eso. Fede Álvarez distribuye bastante bien los datos que necesita que el espectador sepa, dándonos personajes con motivaciones simples pero bastante claras y donde el trasfondo de los mismos no se come tiempo de más ni tampoco nos deja unos personajes planos. Hay un pequeño problema con la película, pero que igual es bastante menor y que no la desmerece para nada, pero es que es un poco inverosímil o incoherente lo que el hombre ciego a veces puede escuchar y lo que no. Todos sabemos muy bien el silencio sepulcral que hay en una casa a altas horas de la noche, y sobre todo siendo que el hombre ciego tiene sus otros sentidos aumentados, se vuelve un poco inverosímil que él pueda escuchar algunas cosas, como por ejemplo el crujir de una madera del piso, pero que después no acuse recibo frente a cuando los protagonistas están murmurando algo no demasiado lejos de él. Pero sacando este pequeño detalle, la película se ve reforzada por una excelente actuación de Stephen Lang, una fotografía muy acorde y que utiliza bastante bien la psicología del color, una musicalización muy buena y además presenta unos planos secuencia también bastante interesantes que están bien armados, bien desarrollados, muy bien justificados y bien encuadrados. Y así es como Fede Álvarez nos termina de confirmar que llegó a la industria para quedarse, porque realmente se le nota muchísimo que tiene un gran manejo del suspenso y de la narrativa audiovisual clásica, dándonos como resultado una película con un montón de tensión y que es bastante clásica pero a la vez es muy efectiva. Bueno, si les gustó el video dejen un pulgar arriba, compártanlo que me ayuda muchísimo y déjenme en los comentarios qué les pareció si vieron No respires y qué les parece Fede Álvarez como director. La verdad me parece que está muy bien y realmente voy a esperar con bastantes ganas su próxima película. Si les gustan así las series no duden en suscribirse, hay un nuevo video cada semana. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la semana que viene.